¿Alguna vez te has preguntado cómo un solo hombre pudo cambiar el destino de todo un pueblo? Hoy vamos a conocer los inicios de una de las figuras más fascinantes de la historia, Moisés. Su vida no empezó en un palacio, sino en medio del peligro y la desesperanza. Imagina el antiguo Egipto. El pueblo hebreo vive en esclavitud, y una orden cruel del faraón amenaza con exterminarlos. Todos los bebés varones deben morir. En este oscuro panorama, nace un niño. Su madre, desesperada por salvarlo, lo esconde durante 3 meses. Pero, ¿cuánto tiempo puede ocultar a un bebé? Con el corazón roto, teje una cesta de juncos, la impermeabiliza y coloca a su pequeño hijo en las aguas del río Nilo, confiándolo a un destino incierto. Pero el destino, o quizás un plan mayor, tenía algo preparado. La propia hija del faraón, mientras se bañaba en el río, descubre la cesta. Al ver al niño llorando, su corazón se conmueve y decide adoptarlo. Así, el pequeño hebreo sentenciado a muerte es criado como un príncipe de Egipto, recibiendo la mejor educación y viviendo rodeado de lujos. Lo nombra Moisés. A pesar de crecer en la corte egipcia, su corazón nunca olvidó su origen. Sabía que era uno de los hebreos oprimidos. Los años pasaron y Moisés se convirtió en un hombre. Un día, su sentido de la justicia lo llevó a cometer un acto que cambiaría su vida para siempre. Al ver a un capataz egipcio maltratando brutalmente a un esclavo hebreo, la ira lo consumió. Intervino y, en el forcejeo, mató al egipcio. Creyó que nadie lo había visto, pero su secreto no duró mucho. Cuando el faraón se enteró, Moisés supo que su vida corría peligro. No le quedó más opción que huir, dejando atrás su vida de príncipe y adentrándose en el vasto e implacable desierto de Madián. Lejos de los palacios y la opresión, Moisés comenzó una nueva vida como un humilde pastor. Allí encontró refugio, conoció a Séfora, con quien se casó, y formó una familia. Durante 40 años, cuidó ovejas bajo el sol abrasador, lejos de los problemas de Egipto. Parecía que su vida como príncipe había sido solo un sueño lejano. Pero Dios tenía otros planes para él. Un día, mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza que ardía en llamas, pero que milagrosamente no se consumía. Lleno de curiosidad, se acercó. Fue entonces cuando escuchó una voz poderosa que lo llamaba por su nombre desde el centro del fuego. Era la voz de Dios. Le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo esclavo en Egipto y que lo había elegido a él, a Moisés, para una misión monumental, regresar y liberarlos. Moisés, el pastor, el fugitivo, se sintió abrumado. ¿Quién era él para enfrentarse al poderoso faraón? Dudó de su capacidad, de su elocuencia. Pero Dios fue paciente y le otorgó señales milagrosas para fortalecer su fe. Su bastón se convirtió en una serpiente y luego volvió a ser un bastón. Su mano se cubrió de lepra y al instante sanó. Con estas pruebas y la promesa de la ayuda divina, Moisés finalmente aceptó su llamado. El pastor del desierto estaba a punto de convertirse en el libertador de una nación. Hoy continuamos con la increíble historia de Moisés. Después de recibir el llamado de Dios, Moisés, junto a su hermano Aarón, regresó a Egipto para cumplir una misión divina: liberar a su pueblo de la esclavitud. Se presentaron ante el faraón y le transmitieron el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». Pero el faraón, con un corazón endurecido, se negó rotundamente. Su respuesta no solo fue un no, sino que además aumentó la carga de trabajo de los israelitas, haciendo su vida aún más miserable. Ante la terquedad del faraón, Dios demostró su poder de una manera espectacular. Desató sobre Egipto una serie de 10 plagas, cada una más devastadora que la anterior. Primero, el agua del río Nilo, la fuente de vida de Egipto, se convirtió en sangre. Luego, una plaga de ranas invadió cada rincón del país.
Después vinieron los piojos y enjambres de moscas que atormentaron a los egipcios. Pero la cosa no paró ahí. Una terrible peste mató al ganado de los egipcios, seguida de dolorosas úlceras que brotaron en la piel de personas y animales. Luego, una tormenta de granizo como nunca antes se había visto, destruyó los campos. Y lo que el granizo no destruyó, se lo comieron las langostas que llegaron después, cubriendo la tierra por completo. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad tan densa que se podía sentir, una oscuridad que duró 3 días. A pesar de todo esto, el corazón del faraón seguía endurecido. Así llegó la 10ª y última plaga, la más terrible de todas, la muerte de todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el del último siervo. Solo las casas de los israelitas, marcadas con la sangre de un cordero, fueron protegidas. Finalmente, quebrado por el dolor, el faraón cedió y ordenó a los israelitas que se fueran. El pueblo de Israel, liderado por Moisés, emprendió su camino hacia la libertad. Pero la historia da un giro inesperado. El faraón, arrepentido de haberlos dejado ir, reunió a su ejército y persiguió a los israelitas hasta acorralarlos en la orilla del Mar Rojo. Atrapados, con el ejército egipcio a sus espaldas y el inmenso mar frente a ellos, el pánico se apoderó del pueblo. Pero Moisés, lleno de fe, les dijo: «No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes». Entonces, por mandato de Dios, Moisés levantó su bastón sobre el mar. Sucedió el milagro. Un fuerte viento sopló toda la noche, dividiendo las aguas y creando un camino de tierra seca en medio del mar. Los israelitas cruzaron a pie, con muros de agua a su derecha y a su izquierda. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos por el mismo camino, Dios le ordenó a Moisés que extendiera su mano de nuevo. Las aguas volvieron a su lugar, cubriendo los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón. Ni uno solo de ellos sobrevivió. Israel fue testigo del poder y la salvación de Dios. Esta historia es un poderoso recordatorio de fe, liberación y el cumplimiento de las promesas divinas. Justo después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas se encontraron con su primer gran desafío: la sed. En Mara, el agua era amarga e imbebible. Pero Dios, en su infinita misericordia, mostró a Moisés un árbol que, al ser arrojado a las aguas, las endulzó milagrosamente. Este fue solo el comienzo. Imaginen despertar cada mañana y encontrar el suelo cubierto de un alimento celestial, el maná, que lo sustentaría durante décadas. Y cuando anhelaban carne, Dios les envió codornices. Cuando necesitaron agua nuevamente en Horeb, Moisés golpeó una roca y de ella brotó un manantial. Incluso en la batalla contra los amalecitas, la victoria llegó de una manera sobrenatural. Mientras Moisés mantenía sus brazos en alto, el pueblo de Israel prevalecía. El punto culminante de esta travesía llegó en el monte Sinaí. Imaginen la escena: la montaña cubierta de fuego y una densa nube, la tierra temblando y el sonido de una trompeta cada vez más fuerte. Allí, en medio de esa teofanía sobrecogedora, Dios estableció su pacto con Israel. Moisés subió a la montaña y recibió las tablas de la ley, grabadas por el dedo de Dios, que contenían los 10 mandamientos. Estos no eran solo reglas, sino los cimientos para una nueva sociedad, un pueblo apartado para Dios. Además, recibió instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un santuario portátil donde la presencia de Dios moraría entre ellos, junto con las leyes ceremoniales y morales que guiarían cada aspecto de sus vidas. Sin embargo, el viaje no estuvo exento de dificultades, muchas de ellas autoinfligidas. A pesar de los milagros diarios, el pueblo se quejó y se rebeló en numerosas ocasiones. El episodio más tristemente célebre fue la adoración del becerro de oro, una traición flagrante al primer mandamiento mientras Moisés aún estaba en el monte. Hubo otras rebeliones, como la de Coré, Datán y Abiram, que desafiaron la autoridad de Moisés y Aarón. Estas acciones trajeron consecuencias:
plagas, serpientes ardientes y la dolorosa decisión de que esa generación no entraría en la tierra prometida. Pero incluso en medio del castigo, vemos la figura de Moisés, intercediendo una y otra vez, suplicando a Dios por el perdón de su pueblo. Hola familia, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy llegamos a la parte final del viaje épico de Moisés. Después de décadas en el desierto, el pueblo de Israel volvió a tener sed y, como de costumbre, se quejaron. Dios le dijo a Moisés que le hablara a una roca para que brotara agua, pero Moisés, frustrado, la golpeó 2 veces. El agua salió, sí, pero por esta desobediencia, Dios le dijo que no entraría en la tierra prometida. Un momento agridulce que nos enseña que hasta los más grandes líderes pueden cometer errores. Poco después, el pueblo se encontró con otro peligro: serpientes venenosas. Muchos murieron, y arrepentidos, clamaron a Moisés. Dios le ordenó hacer una serpiente de bronce y ponerla en un poste. Cualquiera que fuera mordido y mirara a la serpiente, se sanaría. Este increíble acto de fe prefiguraba una salvación aún mayor que vendría en el futuro. No se detuvieron ahí. A pesar de las dificultades, Dios les dio la victoria sobre poderosos reyes enemigos como Sejón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán, demostrando que su poder era imparable cuando el pueblo confiaba en él. Finalmente, llegamos al final de la vida de Moisés. Antes de morir, reunió a todo Israel y pronunció uno de los discursos más importantes de la historia. En el libro de Deuteronomio, Moisés estableció las bendiciones que recibirían por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos y les suplicó que amaran a Dios con todo su corazón. También profetizó que un día vendría un profeta como él, una promesa que llenó de esperanza a las generaciones futuras. Después de bendecir a cada una de las 12 tribus, Moisés subió solo al monte Nebo. Desde allí, Dios le mostró la tierra prometida en toda su extensión, la tierra que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Moisés la vio con sus propios ojos, cumpliendo así el anhelo de su vida. Y allí mismo, en la cima de la montaña, Moisés, el siervo de Dios, murió a los 120 años. La Biblia dice que Dios mismo lo enterró, y hasta el día de hoy, nadie sabe dónde está su tumba. Un final misterioso y honorable para uno de los hombres más extraordinarios que jamás haya existido. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje. Si te ha gustado esta serie, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos pronto.